Hola, bendiciones. Que la gracia y el favor de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Hoy, nuestro tema, dominio propio y el trabajo. Como les recuerdo, hemos venido haciendo una serie relacionada con el dominio propio, porque el Espíritu Santo nos está hablando de esas herramientas que nos ha entregado para podernos santificar y así poder dar ese fruto que Él produce en nosotros, aparte del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, de la benignidad, de la bondad, de la fe, de la mansedumbre, el dominio propio. Porque la palabra dice que contra tales cosas no hay ley. Nuestro texto base, 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hemos hablado en otras entregas, por si usted gusta buscarlas o compartirlas, sobre el dominio propio y el tiempo, el dominio propio y la lengua, el dominio propio y el uso de redes sociales, el dominio propio y la alimentación, el dominio propio y la sexualidad, el dominio propio y el dinero, el dominio propio y la iglesia o congregación. En esta oportunidad, como dije al inicio, vamos a estar hablando sobre el dominio propio y el trabajo, pidiéndole al Padre, el Hijo y al Espíritu Santo que estén con nosotros. La revelación de lo que hay en el corazón de Dios venga para que nos guíe y nos hable. Sea revelada la palabra a cada uno de nosotros y tomemos lo que nos corresponde de lo que Él pone en la mesa para que podamos ser alimentados y nutrirnos y así poder tener la energía para vivir una vida acorde a su consejo. Como hemos venido hablando del dominio propio, nos damos cuenta que no solo lo tenemos que emplear en diferentes lugares o situaciones, sino que también nos damos cuenta que parte de nuestro día a día la pasamos trabajando. Y es que desde la creación perfecta en el huerto del Edén, el Señor le asignó al ser humano la responsabilidad de trabajar. Y hay personas que piensan que el trabajo es un castigo y esto es algo errado, es un pensamiento no correcto. ¿Por qué? Porque Dios le dio responsabilidades a Adán para que trabajara. Con el trabajo nos damos cuenta que podemos sentir esa satisfacción de ver lo que podemos hacer, lo capaces que somos y ha de ser algo que nos ha de llenar de gozo. Con el trabajo también tenemos la oportunidad de servir a Dios, de servir a los que nos rodean y de poder mostrar en la gracia y el favor de Él, como Él nos ha dado capacidades, habilidades, dones y talentos. Así que hagamos siempre el mejor trabajo posible, pues todo trabajo tiene su recompensa. Y nos damos cuenta que la palabra nos dice en Colosenses 3, 23, 24, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. Y nos damos cuenta en lo que estábamos hablando al inicio de que en el Edén el Señor asignó la responsabilidad de trabajar. Mas, sin embargo, con la caída del hombre, se vio afectada también en la parte del trabajo. Hubo maldición también a causa del pecado. Y con esto nos vamos a dar cuenta que hay implicaciones en la cotidianidad o diariamente con respecto a las situaciones que se presentan en el trabajo, porque éste se verá afectado también por los pecados nuestros y los de otro. Y estos pueden surgir en la interacción que tenemos unos con otros y podría venir a ser una piedra en el zapato en el tema del dominio propio. Así que es necesario que todos tengamos en cuenta que el Señor nos invita a llevar una vida de responsabilidad, de honradez, de puntualidad, que como dice el apóstol, nosotros somos cartas abiertas, extendidas para ser leídas. Y si ciertamente lo más importante en nuestras vidas no es el trabajo, tampoco lo hemos de descuidar, sino que debemos de honrarlo, porque en la manera que nosotros estemos honrando nuestras labores, estamos también
honrando al Señor. Y si usted recuerda la impartición anterior, hablamos un poco con respecto a lo que es el servicio a los demás, a la importancia del trabajo. Y quisiera hacer referencia a una moraleja, a un cuento corto relacionado con el tema del trabajo. Y lo leo a continuación. Lleva como título La casa imperfecta y dice, un maestro de construcción ya entrado en años estaba listo para retirarse a disfrutar su pensión de jubilación. Le contó a su jefe acerca de sus planes de dejar el trabajo para llevar una vida más placentera con su esposa y su familia. Iba a extrañar su salario mensual, pero necesitaba retirarse. Ya se las arreglaría de alguna manera. El jefe se dio cuenta de que era inevitable que su buen empleado dejara la compañía y le pidió como favor personal que hiciera el último esfuerzo, construir una casa más. El hombre accedió y comenzó su trabajo, pero se veía a las claras que no estaba poniendo el corazón en lo que hacía. Utilizaba materiales de inferior calidad. Su trabajo, lo mismo que el de sus ayudantes, era deficiente. Era una desafortunada manera de poner punto final a su carrera. Cuando el albañil terminó el trabajo, el jefe fue a inspeccionar la casa y le extendió las llaves de la puerta principal y le dijo: «Esa es tu casa, querido amigo. Es un regalo para ti». Sacamos de esto como reflexión que lo que hacemos cada día debemos de hacerlo con amor y con esfuerzo, poniendo nuestro corazón, mente y alma en aquello que se nos ha asignado elaborar, porque día a día construimos nuestra vida. Las acciones de hoy son el cimiento de nuestra casa del mañana. Así que Dios nos hace este llamado de atención, este cuidado que tenemos que hacer en cuanto a lo que es administrarnos en el trabajo, cómo demostramos el dominio propio. Es muy importante tomar en cuenta que hemos de relacionarnos con nuestros jefes y tenemos que hacerlo honrándolos, porque aunque ellos sean imperfectos, son personas de autoridad y ellos tienen que administrar. A veces apelamos a que la administración se haga desde las emociones, pero los que hemos estudiado en esa línea sabemos que las emociones no pueden tomar un papel fundamental. Si bien no se pueden separar del todo, pero no pueden ser el eje para la toma de decisiones cuando se administra, porque se va en favor de una agrupación, de un conjunto, de una empresa y no en la individualidad de una sola persona. Y es por eso que se requiere que haya puntualidad, que haya honradez, que haya responsabilidad, que haya respeto, de manera que nosotros podamos honrar a aquellos que nos han empleado. Y cuando la palabra nos habla de honrarlos, es que nosotros debemos de obedecerlos, sin importar si ellos son buenos o son malos. La palabra nos llama a estar en obediencia. Y si ellos fuesen malos, pues entonces debemos de aplicar la medida de la oración que se nos manda hacer, la misma que por los gobernantes, a fin de que todos vivamos en paz. Recordamos la palabra que se nos da: exhorto pues ante todo que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Primera de Timoteo 2, 1, 2 nos habla de esto. Y puede que las relaciones ante esta oración puedan mejorar, pero y si no, nosotros tenemos que mantenernos en ese respeto, en ser cooperativos, en entender que tenemos un propósito, un llamado en el lugar, en el contexto donde el Señor nos ha llamado a estar y que tenemos que honrarlo a Él. Junto con esta relación que tenemos con nuestros jefes o con los empleadores, también hay relación con nuestros subordinados. Este es otro punto de vista, otra moneda de la cara. Aquellos que más bien tienen personas a cargo, tienen responsabilidades. Y entonces el Señor igual nos llama a que haya ejercicio del dominio propio, que haya respeto,
que haya buenas palabras, que no haya mal humor, que no haya uso de palabras subidas de tono, de frases hirientes, de falta de respeto, de poner a la gente en vergüenza. ¿Por qué? Porque tenemos la regla de oro que nos dice que como nosotros queremos que nos traten, tenemos que tratar a los demás. Y quienes emplean personas han de recordar que son colaboradores, que vienen a ayudar, que son personas que nos deben de inspirar confianza en lo que se les está entregando a hacer y que Dios ha abierto esa puerta para que esas personas vengan y nos sumen en la empresa o en lo que se está desarrollando. En Colosenses 4:1 la palabra nos dice, amos, traten con justicia y equidad a sus siervos, sabiendo que ustedes también tienen un Señor en el cielo. Em, los jefes son personas de autoridad y Dios demanda que ellos también traten con justicia y con bondad a las personas que trabajan con ellos, que dependen de ellos. Imagínense si Dios, que es nuestro dueño, nuestro jefe, perdiera el dominio propio. Sería terrible. ¿A dónde iríamos a parar más de uno? ¿Verdad? Entonces, tomemos en cuenta también la advertencia que hace Pablo que dice, y ustedes, amos, hagan lo mismo con sus siervos y dejen las amenazas sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. A los que están en autoridad se les manda hacer lo mismo con sus siervos. ¿Y qué es lo mismo? Bueno, ese respeto, esa sujeción, ese ejercicio del dominio propio. ¿Sobre qué? Sobre el carácter, sobre las emociones, sobre los sentimientos, sobre el trabajo que cada quien tiene asignado y debe de ser respetado, debe de ser valorado, debe ser tratado de buena manera y no con exclusión o haciendo acepción de personas. Cada quien en la labor que tiene asignada es valioso, debe ser considerado, debe ser apreciado. Y dentro de esto vamos a entender que a veces hay que dar la milla extra, hay que trabajar un poco más allá, pero la palabra dice que el que nos pida la ropa, démosle también la capa. Y el que pida caminar una milla, ve con él dos. Así que es parte de esta forma de pensamiento de Jesucristo que nosotros vayamos más allá para servir y para ayudar. Esto lo podemos leer en Lucas 6 a partir del versículo 27. Ahí les dejo esa sugerencia. Otro tipo de relación que se nos presenta es cuando estamos con nuestros compañeros de trabajo y es importante ejercitar este dominio propio. ¿Por qué? Porque la palabra en Filipenses 2:14 al 16 nos dice, hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano ni habré trabajado en vano. Este versículo nos coloca prácticamente contra la pared porque nos está diciendo que debemos de respetarnos y respetar a los demás y no pasar por encima de cualquier éxito de los demás o con tal de nosotros alcanzar un éxito, atropellar a las personas o andar, como decían en la cultura tica, con un serrucho haciendo un hueco para que la persona se vaya por ahí. La palabra nos dice en Colosenses 4:5 que hemos de andar sabiamente para que los de afuera vean el aprovechamiento del tiempo que nosotros hacemos. Y dentro de esto debemos de tomar en cuenta que el dominio propio se va a ver reflejado cuando nosotros llevemos a cabo trabajo en equipo. Antes, mucho antes, no se acostumbraba y no se trabajaba dentro de las habilidades blandas el trabajo en equipo. Mas, sin embargo, vemos cómo la palabra de Dios, desde mucho tiempo atrás, habla sobre el trabajo en unidad y la importancia que tiene. Cuando hay trabajo en equipo, no es que una persona se recargue sobre otra. Está hablando de que todos vamos construyendo, vamos haciendo, vamos produciendo, vamos elaborando, cada quien poniendo una parte y todos sí sabiendo qué es lo que se está realizando, qué es lo que se está ampliando, qué es lo que se está logrando, qué es lo que se está construyendo. Aprovechando al estar hablando sobre el trabajo en equipo,
Hemos de nombrar algunas habilidades blandas que deben de estar presentes, las cuales tal vez aquí apenas las cite, pero es importante que las tomemos en cuenta. Para trabajar en equipo hay que reconocer que debe de haber un líder y que todos los demás han de acomodarse y sujetarse a ese líder. Debe de haber también empatía entre los que están trabajando, buena comunicación para que cuando se presenten situaciones incómodas o difíciles, retos, haya resolución de conflictos. El ser flexible y que haya adaptabilidad definitivamente es un ingrediente necesario para que puedan haber ajustes en la diferencia de personalidades, de temperamentos y también de visiones. Aquí lo que se quiere es que se pueda todos hablar, exponer y de manera consensuada se responda ante un reto o un trabajo, un objetivo que haya que llevar a cabo. Algo que no se puede quitar y que es siempre imprescindible es el pensamiento crítico, siempre que se hagan propuestas desde una perspectiva consensuada, asertiva, en donde se esté tomando consideración de todas las cosas que están confluyendo o participando, y no podemos dejar de lado lo que es la creatividad. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros puede hacer un aporte importante para el trabajo que se realiza. Por lo tanto, habíamos hablado el otro día que nadie debe de subestimarse o pensar que no es capaz. Y ahí caemos en otro tema o entramos en otro tema que se ha estado también hablando en estos tiempos, muy relacionado con el trabajo y que es algo que se está motivando junto con estas habilidades blandas. A veces a las personas les preocupa mucho el tener atestados o títulos, y esto es lo que vamos a hablar de habilidades duras, lo que se consigue con un estudio formal o con el empleo de una labor técnica, pero muy importantes son las habilidades blandas, todo lo que tiene que ver con lo que acabo de mencionar. Y junto con esto, reconocer la participación de las funciones ejecutivas, como lo que es la organización, la anticipación, la planificación, tener esa memoria de trabajo, qué es lo que hay que hacer, detrás de qué objetivo vamos, la flexibilidad mental, que de eso veníamos hablando, el poder entender ideas, captar lo que se nos está pidiendo y con esto autorregularnos, o sea, saber en qué momento nosotros tenemos que dar una milla más, en qué momento nosotros debemos de dar el espacio para que quien tenga esa capacidad, ese conocimiento, aporte lo que le corresponde. Y junto con eso, en lo que es el dominio propio, la inhibición o el control de la conducta. Estas cosas las podemos ver que el Señor no la da con solo tener activo el fruto del Espíritu en nosotros. La palabra nos dice que los tiempos son malos y que por lo tanto debemos de aprovechar cada instante, de modo que nuestro andar con nuestros compañeros, con los colaboradores, sea trabajo que demuestre que hay en nosotros sabiduría. ¿Y qué significa ser sabio? Bueno, cuando nos relacionamos con otros en nuestros lugares de trabajo, hemos de entender que no podemos sobrepasar la confianza que tenemos con los jefes, ni se debe sobrepasar la confianza con nuestros compañeros o con otras personas, con subordinados. ¿Por qué? Porque es muy frecuente que el dominio propio se pierda producto de la ira, producto de querer competir, producto de los celos contra otros, de conversaciones subidas de tono, por haber exposición de imágenes sexuales y por dar opiniones irrespetuosas e inmorales sobre algún tema en específico, en particular sobre las mujeres. Si el pueblo de Dios cae en esto, si el trabajador creyente cae en esto, sin duda podemos darnos cuenta el reclamo que hace el apóstol Pablo, que le presentó a los judíos en el libro de los Romanos, y donde les dice en el capítulo 2, verso 23 y 24, están orgullosos de tener la Biblia, pero no la obedecen y son una vergüenza para Dios. En otra versión dice, tú que te jactas de la ley, violando la ley deshonras a Dios, porque tal como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes.
Eso quiere decir que una persona con falta de dominio propio lo que hace no es sabio y más bien avergüenza el evangelio. Así que nosotros no podemos servir de piedra de tropiezo para nuestros compañeros, para nuestros empleadores o para aquellos que son nuestros subordinados, sino que debemos de emplear el dominio propio, porque fielmente entonces al andar bajo la luz del Espíritu Santo, vamos a hacer luz y vamos a dar oportunidad para que otros vengan a Cristo. Otro punto que se quiere resaltar aquí es ese sentido de pertenencia. Es muy importante desarrollar sentido de pertenencia en los grupos de trabajo que tenemos. Más sin embargo, vamos a ver lo que nos dice la palabra en Proverbios 16:32 con respecto a este tema, que no bajemos la guardia, no podremos ni queremos dominar las cosas si nosotros lo estamos haciendo por nuestra propia fuerza y no influenciados por el Espíritu Santo. Y el consejo de la palabra en Proverbios 16:32 nos dice, vale más ser paciente que valiente, vale más dominarse uno mismo que dominar a los demás. Así que con respecto a esa necesidad o ese deseo de sentido de pertenencia, de ser aceptados, hemos de ser muy cautelosos porque puede que las presiones del entorno, del ambiente, de los compañeros, nos pueden llevar a situaciones en las cuales caigamos en pecado, mostremos inmoralidad de algún tipo y no es lo que el Señor quiere. Tal vez vamos a estar expuestos a dar concesiones, leves concesiones, vamos a pensar, pero que está comprometiendo la santidad y el precio que se paga es demasiado alto. Si usted dice, entonces esto significa que debo de aislarme de mis compañeros de trabajo y no compartir con ellos, de ningún modo es lo que se está afirmando. Lo que sí estamos diciendo aquí es que hay que trazar líneas claras a fin de que podamos cumplir con el llamado del Señor a una vida piadosa. Debemos asegurarnos de tomar decisiones y acciones que ayuden a no cruzar esas líneas divisorias. Crean que abrir la puerta al pecado para pertenecer a un equipo de trabajo puede dañar demasiados corazones y la palabra nos dice que no nos dejemos engañar. En 1 Corintios 15:33 la palabra nos dice, no se dejen engañar. Bien dice el dicho que las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. Piensen bien lo que hacen y no sigan desobedeciendo a Dios. Algunos de ustedes deberían de sentir vergüenza de no conocerlo. Si de alguna manera hemos dado mal testimonio, no hemos tenido dominio propio y hemos puesto en vergüenza la sangre de Cristo, hemos de pedirle perdón al Señor y es más a las personas a las cuales les hemos servido piedra de tropiezo a causa de nuestro mal actuar, de nuestra manera de conducirnos poco consensuada o dirigida por el Espíritu Santo. Hay dos cosas más que deseo que abordemos y una de ellas es con respecto a la adicción al trabajo. Hay personas que tienen el trabajo en primer lugar, dejan de lado lo que es tener una vida equilibrada, dejan de lado cuidar sus tiempos de sueño, sus tiempos de alimentación, el hacer ejercicio, dejan de lado la familia, el cónyuge, los hijos y más gravemente dejan de lado su relación con Dios, porque la justificación es tengo mucho que hacer, tengo mucho que trabajar, mas sin embargo a veces ese trabajo viene en función de tantas deudas, de tantos compromisos por el poco o bajo manejo o nulo manejo del dominio propio con respecto al dinero. Y entonces la persona puede que o por problemas de autoestima o de orgullo que está queriendo sobresalir más allá e ir detrás de desmesuradamente de sus anhelos y deseos, está dejando de lado el tener ese equilibrio en esas áreas. Vamos a ver lo que habla la palabra en Eclesiastés 2, verso del 18 al 23, con respecto a las personas que tienen adicción al trabajo. Sin embargo, viendo el título a partir del verso 12, que dice, nada nos llevaremos de este mundo, he decidido leerlo. Me llamó mucho la atención. Está en traducción lenguaje actual.
Y dice Salomón, como yo era el nuevo rey y no podía hacer más de lo que ya estaba hecho, me puse a pensar en lo que significa ser sabio y ser tonto. Entonces me di cuenta de que ser sabio es como andar en la luz y que ser tonto es como andar a oscuras. Pues el sabio sabe lo que hace, pero el tonto no sabe nada de nada. Pero también me di cuenta de que todos tenemos un mismo final, así que me puse a pensar, ¿qué gano yo con ser tan sabio si al fin de cuentas moriré igual que los tontos? Esto no tiene ningún sentido. Como los sabios mueren igual que los tontos, y como todo se olvida con el tiempo, después nadie vuelve a acordarse ni de uno ni de otros. Como nada en este mundo me causaba alegría, terminé por aborrecer la vida. Lo cierto es que nada tiene sentido. Todo es como querer atrapar el viento. También terminé por aborrecer el haber trabajado tanto en esta vida, pues el fruto de todo mi trabajo tendría que dejárselo a quien reinara después de mí, sin importar que ese nuevo rey fuera sabio o tonto. Realmente no tiene sentido que alguien venga y se quede con todo lo que tanto trabajo nos ha costado llegar a tener. Una vez más, desanimó, me desanimó el haber trabajado tanto en esta vida. Verso 21. Resulta que algunos ponemos a trabajar nuestra sabiduría, nuestros conocimientos y experiencia, tan solo para dejarle todos nuestros bienes a quien nunca hizo nada para ganárselos. Eso está muy mal y no tiene ningún sentido. Después de tantos trabajos, esfuerzos y preocupaciones, ¿qué nos llevaremos de este mundo? Nada. Nuestra vida está llena de dolor y sufrimiento. Ni de noche logramos descansar. Eso no tiene sentido. Verso 24, lo mejor que podemos hacer es comer y beber y disfrutar de nuestro trabajo. He podido darme cuenta de que eso es un regalo de Dios, pues si no fuera por Él, ¿quién podría comer y estar alegre? Cuando Dios quiere a alguien, le da sabiduría y conocimientos y lo hace estar alegre. En cambio, al que desobedece lo que hace trabajar, lo hace trabajar y amontonar mucho dinero para luego dárselo a todo a quien él quiere. Pero eso tampoco tiene sentido. Es como querer atrapar el viento. Fuerte esta observación que nos está haciendo Salomón con respecto a la adicción al trabajo. La adicción al trabajo demuestra entonces un problema de dominio propio. Y vamos también entonces a ver el tema de la vagancia. Por contraposición, hay personas que no son afectos a trabajar, ni siquiera lo mínimo de sí mismos atenderse, como lo que puede ser el cuidado personal, el cuidado de su habitación, en el trabajo de atención del hogar comunitario entre todos los que son miembros de una familia y muchísimo menos salir a ganar sustento. A esas personas también se les ha de reprender y decir, esto es un problema de dominio propio. La palabra nos habla en segunda de Tesalonicenses con respecto a esto y vamos a estarlo buscando en el capítulo 3, versículos 10 al 12. Cuando estábamos con ustedes, les decíamos que quien no quiere trabajar tampoco tiene derecho a comer, pero nos hemos enterado de que hay entre ustedes algunos que no quieren trabajar y que se les pasa metiéndose en asuntos ajenos. A esas personas les llamamos la atención y con la autoridad que el Señor Jesucristo nos da, les ordenamos que trabajen para ganarse la vida y que dejen de molestar a los demás. ¡Wow! Ahora leeremos Proverbios capítulo 6 del verso 9 al 11. Jovencito perezoso, ¿cuánto más seguirás durmiendo? ¿Cuánto vas a despertar? Tú te duermes un poco, te tomas la siesta, tomas un descansito y te cruzas de brazos. Así acabarás en la más terrible pobreza. Definitivamente queda más que claro las situaciones que pasan con la persona que es vagabunda, que es ociosa, que no le gusta trabajar y evidenciamos un problema de dominio propio. La palabra nos invita a hacer una introspección de ver cómo está nuestra productividad laboral, de cómo están nuestras costumbres, cómo estamos llevando los objetivos, qué tanto estrés hay y qué inversión de tiempo estamos haciendo de manera que nos alejamos de una vida equilibrada, con paz mental. Y el Señor quiere
que practiquemos hábitos productivos. Así que tomemos en cuenta que una persona que tiene problemas de dominio propio es aquella que se compromete en llevar a cabo múltiples tareas a la vez. Es una persona que decide hacerse cargo de todas las tareas, sobrecargándose laboralmente sin tener esa mesura y esa consideración sobre sí mismo. Esa persona que pasa hiperconectada todo el día, que necesita estar en esa interrelación con lo que son las plataformas o redes en la parte digital. Una persona con problemas de dominio propio va a decir que sí a todo lo que le piden. Y hemos de entender que nosotros tenemos que ir en pos de los objetivos que tenemos planteados, tenemos que centrarnos en alcanzarnos. Y si bien es cierto, podemos ayudar a un colega, a un compañero, no puede ser esa la excepción y la norma, que estemos siempre haciendo lo de los demás. Un problema también es no tomar tiempos de descanso. Dejar de lado el monitorear nuestro desempeño, o sea, no darnos cuenta si nosotros realmente estamos rindiendo eficazmente lo que se nos ha contratado a hacer con el tiempo que se nos ha asignado. Una persona con problemas de dominio propio carece de rutina, es una persona desorganizada, pierde el tiempo, no lleva una rutina para ser productivo. Es una persona que deja de lado lo que es la importancia de la creatividad, la importancia de cumplir con los tiempos estipulados, y por eso hemos hablado también de la planificación. Como otro punto para tomar en cuenta problemas de dominio propio en el trabajo es no planificar lo que se está realizando a mediano plazo. Tener esos plazos que debo de cumplir a corto plazo, a mediano y a largo plazo. Una persona con retos o problemas para el dominio propio procrastina habitualmente, o sea, deja las tareas para después, las va descartando, las va retrasando, las va amontonando. Y a veces esto es porque tiene miedo de enfrentar los desafíos, mas sin embargo, con todo lo que hemos hablado de la palabra, esto no puede estar en medio nuestro. Hemos de ser dedicados con el tiempo, hemos de tener ese orden de las tareas. Junto con esto, una persona con problemas de dominio propio en el trabajo no se alimentará adecuadamente ni tomará ingesta de agua adecuadamente para hidratarse. El Señor nos llama a que nosotros seamos buenos administradores en la ingesta de nuestros alimentos y también en lo que es la salud física, en hacer ejercicio y en poder también hidratarnos. Una persona con problemas en el trabajo, en cuanto a lo que es dominio propio, va a llenar su mente de tareas, o sea, va a estar pensando en todas las cosas al mismo tiempo, y eso lo que provoca es que se disminuya la productividad, la creatividad y la concentración. Así que cada uno de nosotros debemos de tomar notas de las tareas que tenemos que hacer e irlas enlistando, ir marcando lo que vamos cumpliendo para no estar sobrepasados. Cuidando de cosas, y lo que habíamos dicho el otro día al inicio con el primer corto del dominio propio, el empleo del tiempo, poder tener esa facultad de la función ejecutiva de cuál es lo urgente y cuál es lo importante, a cuál de los dos atiendo primero. Si usted no lo recuerda, le sugiero entonces que vuelva a ver esa enseñanza porque ahí lo abordamos. Y finalmente, nosotros hemos de aprender a construir hábitos productivos. Eso es posible cuando nosotros hacemos un alto, una revisión de nuestras prácticas y nos damos cuenta cuáles son esas costumbres negativas que hemos tenido y que no nos han ayudado con la planificación, con la organización, y porque ha habido despilfarro de tiempo, y también con respecto a al uso de lo que es todo lo que en las plataformas digitales. ¿Por qué? Porque se ha hecho tal vez inversión de tiempo en lo cual no ha habido progreso, ha menguado nuestro desempeño y se ha ido y no hemos logrado los objetivos. Amados, somos llamados a tener dominio propio, porque el dominio propio enaltece al Señor Jesucristo, y sin duda nosotros en medio de los trabajos debemos de tomar en cuenta este tema
para que sea propicio en lo que Dios nos ha llamado a hacer, en la puerta laboral que Él nos ha abierto para que nosotros lo honremos. Si nosotros nos justificamos, si nosotros no estamos alerta, si nosotros no entendemos que el Señor quiere que dependamos de Él y que nos aferremos a su palabra para poder sacar adelante las labores que Él nos ha puesto en las manos a realizar, nosotros debemos de hacer un alto y decir: Señor, hemos pecado, porque sí nos debe de importar el llamado que tú nos dices a vivir en santidad, a poder ser cartas abiertas que dan testimonio de Dios, y no solo en un contexto o en unas situaciones, sino en todas, incluyendo las relaciones laborales, el autocontrol, el amor y el dar ese crédito a Dios de que Él ha trabajado en nosotros, que Él nos ha ubicado, nos ha aleccionado y nosotros lo hemos entendido y hacemos todo para su honra y para su gloria. Primera de Corintios 15:58 nos dice: por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Amados, si trabajamos como para el Señor, pondremos más empeño, lo haremos con alegría y nuestra satisfacción será mucho mayor. Dios ve nuestro trabajo y nuestra actitud, y es de Él que recibiremos la verdadera recompensa. Damos gracias al Señor por esta exhortación, esta palabra que nos hace reflexionar, y como lo hemos dicho en otras ocasiones, que surja efecto, que dé fruto esta palabra que se está lanzando, que se está dando en el nombre del Señor. Le invito para que me acompañe en una próxima entrega en la cual estaremos hablando sobre el dominio propio y el hogar. Ya nos faltan poquitas para completarlas. Por favor, anímese y complete toda la serie. Los bendigo en el nombre de Jesús. Que pasen muy bien.